Cisco Networking Academy, capítulo 9, Ethernet. Presentan Daisy Guadalupe Ríos Gómez y Berenice García Zamora, licenciatura en Informática del cuarto semestre del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán. Introducción. Este capítulo analiza las características y el funcionamiento de la Ethernet en términos de su funcionamiento de la Ethernet, de su evolución desde una tecnología de medios compartidos de comunicación de datos basada en contenciones hasta convertirse en la actual tecnología full duplex de gran ancho de banda. Estándares e implementación. El primer estándar de Ethernet fue publicado por un consorcio formado por Digital Equipment Corporation, Intel y Xerox. Metcalfe quería que Ethernet fuera un estándar compartido, a partir del cual todos se podían beneficiar, de modo que se lanzó como estándar abierto. Ethernet, capa 1 y capa 2. Ethernet opera a través de dos capas del modelo OSI, la capa 1 y la capa 2. Las limitaciones de la capa 1 son que no se pueden comunicar con capas superiores, no pueden identificar dispositivos, solo reconocen streams de bits y no pueden determinar la fuente de transmisión cuando la transmisión de múltiples dispositivos. Las funciones de la capa 2. 1. Se conecta con las capas superiores mediante control de enlace lógico. Utiliza esquemas de direccionamiento para identificar dispositivos. Utiliza tramas para organizar los bits en grupos. Utiliza control de acceso al medio para identificar fuentes de transmisión. MAC, control de acceso a los medios. El control de acceso MAC es la subcapa de Ethernet inferior de la capa de enlace de datos y tiene dos responsabilidades principales, la encapsulación de datos y el control de acceso al medio. La encapsulación de datos proporciona tres funciones: delimitación de trama, direccionamiento y detección de errores. El control de acceso al medio, la subcapa MAC controla la colocación de tramas en los medios y el retiro de tramas de los medios. Como su nombre lo indica, se encarga de administrar el control de acceso al medio. Esto incluye el inicio de la transmisión de tramas y la recuperación por falla de transmisión debido a colisiones. Implementaciones físicas de Ethernet. Los dispositivos Ethernet utilizan una gran variedad de especificaciones de cableado y conectores. En las redes actuales, la Ethernet utilizaba cables de cobre UTP y fibra óptica para interconectar dispositivos de red a través de dispositivos intermediarios como hub y switch. Dada la diversidad de tipos de medios que Ethernet admite, la estructura de la trama de Ethernet permanece constante a través de todas las implementaciones físicas. Primeros medios de Ethernet. Las primeras versiones de Ethernet utilizaban cable coaxial para conectar computadoras en una topología de bus. Cada computadora se conectaba directamente al backbone. Estas primeras versiones se conocían como TIGNet 10 base 5 y TINET 10 base 2. La 10 base 5 o TIGNet utilizaba un cable coaxial grueso que permitía lograr distancias de cableado de hasta 500 metros antes de que la señal requiriera un repetidor. La 10 base 2 o TINET utilizaba un cable coaxial fino que tenía un diámetro menor y era más flexible que la TIGNet y permitía alcanzar distancias de cableado de 185 metros. Administración de colisiones en Ethernet. Ethernet antigua. Durante los periodos de poca actividad de comunicación, las pocas colisiones que se producían se administraban mediante el CSMA-CD, con muy poco impacto en el rendimiento. En caso de que lo hubiera, sin embargo, a medida que la cantidad de dispositivos y el consiguiente tráfico de datos aumentaba, el incremento de las colisiones podía producir un impacto significativo en la experiencia del usuario. Ethernet actual. Un desarrollo importante que mejoró el rendimiento de la LAN fue la introducción de los switches para reemplazar los hubs en redes basadas en Ethernet. Estos switches reducen la cantidad de dispositivos que reciben cada trama, lo que a su vez disminuye o minimiza la posibilidad de colisiones. Cambio a 1 GB por segundo y más. 1 GB Ethernet se utiliza para describir las implementaciones de Ethernet que ofrecen un ancho de banda de 1000 MB por segundo, 1 GB por segundo o más. Esta capacidad se creó sobre la base de la capacidad full duplex y tecnologías de medios UTP y de fibra óptica de versiones anteriores de Ethernet.
La trama, la encapsulación del paquete. La estructura de la trama de Ethernet agrega encabezados y trailers a la PDU de capa 3 para encapsular el mensaje que se envía. Tanto el encabezado como el trailer de Ethernet tienen varias secciones de información que el protocolo Ethernet utiliza. Cada sección de la trama se denomina campo. Hay dos estilos de tramas de Ethernet, el IEEE 802.3, el original, y el IEEE 802.3 revisado de Ethernet. La dirección MAC Ethernet. Una dirección MAC de Ethernet es un valor binario de 48 bits expresado como 12 dígitos hexadecimales. El valor de la dirección MAC es el resultado directo de las normas implementadas por el IEEE para proveedores con el objetivo de garantizar direcciones únicas para cada dispositivo Ethernet. El IEEE obliga a los proveedores a respetar dos normas simples. La primera, todas las direcciones MAC asignadas a una NIC u otro dispositivo Ethernet deben utilizar el OUI que se le asignó a dicho proveedor como los 3 primeros bytes. La segunda, se les debe asignar un valor exclusivo a todas las direcciones MAC con el mismo OUI, identificador exclusivo de organización, o código del fabricante o número de serie en los 3 últimos bytes. Numeración hexadecimal y direccionamiento. Numeración hexadecimal. El valor hexadecimal se utiliza para representar las direcciones MAC de Ethernet y las direcciones IP versión 6. La figura muestra los valores decimales, binarios y hexadecimales equivalentes para los binarios 0000 hasta 1111. Capa de enlace de datos. El direccionamiento físico de la capa de enlace de datos o capa 2 de OSI, implementado como dirección MAC de Ethernet, se utiliza para transportar la trama a través de los medios locales, si bien brindan una dirección host única. Las direcciones físicas no son jerárquicas. Capa de red. Las direcciones de capa de red o capa 3, como por ejemplo las direcciones IPv4, brindan el direccionamiento general y local que se comprende tanto en el origen como en el destino. El proceso de ARP, mapeo de direcciones IP a direcciones MAC. El protocolo ARP ofrece dos funciones básicas, la resolución de direcciones IPv4 a direcciones MAC, así como el mantenimiento de una caché de las asignaciones. La resolución de direcciones IPv4 a direcciones MAC. Cuando se envía un paquete a la capa de enlace de datos para que se lo encapsule en una trama, el nodo consulta una tabla en su memoria para encontrar la dirección de la capa de enlace de datos que mapea a la dirección IPv4 de destino. Esta tabla se denomina tabla ARP o caché ARP. La tabla ARP se almacena en la RAM del dispositivo. El proceso de ARP. Destinados ubicados fuera de la red local. Si el host IPv4 de destino no se encuentra en la red local, el nodo de origen necesita enviar la trama a la interfaz del router, que es el gateway, o el siguiente salto de que se utiliza para llegar a dicho destino. El nodo de origen utilizará la dirección MAC del gateway como dirección de destino para las tramas que contengan un paquete IPv4 dirigido a hosts que se encuentren en otras redes. El proceso de ARP, eliminación de mapeo de direcciones. También se pueden utilizar comandos para eliminar manualmente todas o algunas de las entradas de la tabla ARP. Después de eliminar una entrada, el proceso para enviar una solicitud de ARP y recibir una respuesta de ella debe ocurrir nuevamente para ingresar el mapa en la tabla ARP. Broadcast de ARP. Problemas. Sobrecarga en los medios. Todos los dispositivos de la red local reciben y procesan una solicitud de ARP, debido a que es una trama de broadcast. Es una red comercial típica. Estos broadcasts tendrían probablemente un impacto mínimo en el rendimiento de la red. Sin embargo, una vez que los dispositivos envían broadcast de ARP iniciales y que aprenden las direcciones MAC necesarias, se minimizará solo impacto en la red. La seguridad. En algunos casos la utilización del ARP puede ocasionar un riesgo potencial de seguridad. La suplantación de ARP o el envenenamiento de esta es una técnica que utiliza un atacante para introducir una asociación de direcciones MAC incorrecta en una red emitiendo solicitudes de ARP falsas. Un atacante falsifica la dirección MAC de un dispositivo y a continuación puede enviársela a tramas al destino equivocado. En resumen, en este capítulo se aprendió a identificar las características básicas de los medios de red utilizados en Ethernet, a describir las características de la capa física y la capa de enlace de datos de Ethernet,
así como también explicar la importancia del direccionamiento de la capa 2 utilizado para la transmisión de datos y determinar cómo los diferentes tipos de de direccionamiento afectan el funcionamiento y rendimiento de la red. Comparar y contrastar la aplicación y los beneficios de la utilización de switch y, y, y Ethernet en una LAN con la utilización de hubs, así como explicar claramente y definidamente el proceso de ARP. Esperamos que esta información haya servido de su ayuda para saber y más acerca del protocolo de Ethernet en las redes actuales. Gracias por su atención. Presentaron Berenice García Zamora y Daisy Guadalupe Ríos Gómez. Gracias.